Le damos la bienvenida, mi hermano, 2024, porque nosotros celebramos de la muerte de Jesucristo hasta este momento lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. En esta semana especial vamos a ver el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Y vamos a ver una serie de temas en donde vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo Dios está desde el principio de la Escritura hasta la actualidad. Hermanos, yo por lo menos entendiendo, o bueno, empezando a entender hasta la fecha que entiendo lo que hizo Jesucristo. Yo recuerdo que a partir de los 4 o 5 años de edad nos enseñaban ya de esto en la iglesia metodista y celebrábamos lo que viene siendo la Pascua y nosotros pues desde chiquitos bueno, yo porque estaba junto con mis hermanos o crecí junto con mis hermanos, nos enseñaban qué es lo que vino a hacer Jesucristo y sabíamos que en esta semana nos teníamos que vestir de una forma especial. Mi mamá se esforzaba porque pues uniformarnos y celebráramos, y yo sabía desde chico que Jesucristo había dado su vida por mí. Más adelante en esta misma semana van a ver más o menos desde qué edad se nos enseñó. Y habíamos de aprender muchos cantos que bueno, ya no se repiten porque dicen que ya no están actualizados, pero yo de repente los oigo y así como el de tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Y así muchos cantos que en esta semana en particular recordábamos, y yo en esta semana quise recordarlos. Vienen para mí fechas muy difíciles porque yo en unos días se conmemora el fallecimiento de mi papá. Entonces yo trato de cambiar, y bueno, gracias a Dios que también se atraviesan estos días en que también se celebra un papá que es mayor que mi padre terrenal, que es lo que hizo Jesucristo. Y para esto, en esta todavía mañana vamos a ver, o me tocó a mí ver el tema, Cristo escondido en la ofrenda de Abel. Para esto te voy a pedir, hermano, que busques en la palabra de Dios el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis 4 del 1 al 13. Génesis 4 del 1 al 13. Vamos a hacer esta lectura alternada de Génesis 4 del 1 al 13, así en tu lugar, pero pon mucha atención. Vamos a hacer de forma alternada. Yo leo el 1 y nos unimos, luego ustedes el 2 y nos unimos en el 13. Así sentado en tu lugar. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído su semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra.
Todos. Y dijo Caín a Jehová: grande es el castigo para ser soportado. Vean esto que aconteció. Los primeros hermanos varones, hombres. Estaba orando para decir, bueno, ¿cómo encuentro a Cristo escondido en la ofrenda de Abel? Y tenía muchas formas de pensar y de ver, y estuve repasando esta lectura. A pesar de los años que les digo que más o menos desde mis 4 años o 5 años, que más o menos entiendo, hasta los 55 que voy a cumplir, y a veces también se nos complica decir, bueno, Señor, ¿qué es? El Señor está en toda la palabra, Jesucristo. Entonces yo estaba repasando y pidiéndole a Dios, bueno, ¿qué es lo que quieres que se enfoque en esta semana y con esta lectura? Entonces Él me empezó a resaltar algunos de los pasajes o algunos de lo que está aquí escrito. 2 hermanos, el mayor, Caín, el menor, Abel. Los dos con oficios o con actividades diferentes que ellos decidieron hacer o trabajar. Porque sabemos que desde un principio el Señor puso al hombre en la tierra con un propósito. A Adán y a Eva, ¿con qué propósito los puso en la tierra? En el huerto, ¿cuál era el propósito? Que lo cuidasen, que lo mantuviesen. Porque era algo que al Señor le gusta. Al Señor le gustan los huertos. Mucho. Él iba a orar y por lo general el Señor se adentraba en los huertos. A mí me gusta también porque veo frutas, todas las veces que he ido a huertos. Lo que no me gusta son los animalitos que luego hay, porque donde hay frutas y todo, hay animales. En la noche salen a veces murciélagos a comerse mangos y hay arañas y cosas así. Pero a nuestro Señor le gustan mucho, y siempre vamos a ver que cuando Él se adentraba a orar, dice que Él estaba en el huerto de Getsemaní. Cuando incluso Él fue enterrado, Él fue en un huerto, ahí estaba una tumba. Y el Señor ahí pone al hombre y permite que pueda comer del fruto de ese lugar. Al hombre también se le da la tarea de que le ponga nombre a los animales y dice, y que las sojuzgue. Entonces obviamente los hijos de Adán y de Eva tenían que tener una actividad. No eran niños fifís, ¿sí? de que todo lo hacen mis papás. Ellos que se dediquen a ver con qué nos mantienen. Al fin que la tierra casi da su fruto solito y nosotros estiramos la mano, ¿no? Ellos tenían sus actividades y dentro de sus actividades también hemos visto que el hombre agradece a Dios dándole ofrendas, dándole algo de lo mucho que Él nos da a quienes nos place darle o regresarle al Señor. Y hay textos que dice, o un texto en particular que dice, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, aunque todo es de Él, si nosotros de lo que Él nos da le regresamos algo, es por una acción de agradecimiento, por lo que Él hace por nosotros. Entonces aquí está un Caín que se dice que en esta versión que yo tengo, donde dice que Caín era labriego, labraba la tierra, y a Abel le tocó el ser un pastor de ovejas, o un pastor, alguien que cuidaba y que criaba animales. Y resulta ser que dice que pasando el tiempo, aquí en esta versión dice, a cabo de unos días que trajo Caín de los frutos de la tierra una oblación, que significa ofrenda, al Eterno. Entonces Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de los de mejor gordura. O sea, los dos llevaron una ofrenda. Uno llevó, y yo no quiero saber qué tipo de ofrenda llevó, no quiero ni siquiera menospreciar yo, pero yo sé que resalta una ofrenda en particular, que es la de Abel. Abel dice que él también lleva una ofrenda, pero que él toma de lo mejor, de lo más gordito.
Yo me imagino que él sabía que eso se lo iba a dar a Dios y entonces los procuraba, los tenía muy bien porque era algo que le quería regresar él a Dios por lo que Dios hacía por ellos. Dios tenía en ese momento una comunicación directa, no había intermediarios. Dios directo los veía, hablaba con ellos, convivía con ellos. Imagínate qué rico, ¿no? Ese tiempo en el que Dios podía directamente buscarlos, convivir y ellos también directamente llevarle. Y entonces yo me imagino que Caín llevó de todo lo que él tenía, frutos, legumbres, le lleva al Señor una ofrenda. Y entonces Abel, bien contento, también lleva de lo que él tenía preparado para Dios, de lo mejor. O sea, resalta la palabra, de lo mejor. Y también dice de gordura. O sea, él prepara a estos animales exclusivamente para Dios. ¿Qué es importante cuando nosotros le ofrecemos a Dios lo mejor? Porque el Señor siempre observa lo mejor. Me puse a revisar varios versículos de la palabra de Dios en donde lo mejor no fue porque estuvieran gordos. No es eso. El Señor ve lo mejor en cómo se lo estás dando. Porque al principio dije, bueno, puede ser que a lo mejor porque estaban los más gorditos y a lo mejor los cuidó y pues como que se fijó en la cantidad, pero no se trata de eso. De repente me pongo a buscar en la palabra de Dios y veo que el Señor se fija también en lo poco y lo hace mucho. Cuando veo que una mujer da todo su sustento como ofrenda, no estoy hablando de diezmos, estoy hablando de que una mujer va y deja todo lo que tiene como ofrenda a Dios. Y Jesucristo está observando y ve, lo están buscando sus discípulos porque no lo hallan. Y entonces yo me imagino que los discípulos alcanzaron a ver algo. Entonces ven que la gente está dando y no le importó lo mucho, porque dice que ellos daban de lo que les sobraba. Y el Señor les da una enseñanza a sus discípulos y les dice que ella había dado más que todos, porque el Señor ve cómo le estamos dando la ofrenda. Y fue lo primero que, revisando esto, no fue lo gordo, sino fue que le quiso dar lo mejor a Dios. Siempre el Señor busca y siempre el Señor se agrada cuando le queremos dar lo mejor. Y entonces el Señor, poniéndote el ejemplo de los discípulos, resalta y dice, ya dio más que todos. Obviamente no vio entre Caín y Abel la cantidad, vio cómo se lo estaban entregando. Tenían una convivencia tan cercana a Dios que cómo no iba a saber Dios cuál era la intención y la forma en cómo le estaban entregando la ofrenda. A los ojos de los hombres a lo mejor puede ser, pues nada más por unos borregos por muchas legumbres, frutas. Pues sí, son frutas, legumbres. No, es el trabajo, lo que Dios encargó y lo que están haciendo, y de eso lo que le estaban dando a Dios. Aquí dice en esta versión, en el versículo 5, pero Caín y a su ofrenda no prestó atención, y se enojó Caín mucho y decayó su semblante. Fíjate, en esta versión dice que no prestó atención a la ofrenda, al regalo, a la oblación que le hizo Caín. No le prestó atención. Qué difícil es cuando tú estás dando una ofrenda y el Señor no le pone atención. Es complicado cuando traemos algo. Imagínate, no le pone atención Dios a lo que tú das. Y la palabra de Dios también me llevó a esa cita donde dice que si tú tienes algo contra tu hermano, dejes tu ofrenda, vayas y te pongas a cuentas con tu hermano, y entonces dice que vengas y se la entregues, porque el Señor sí presta atención en la condición en la que nosotros le estamos dando a Él algo. Siempre Él va a poner atención en cómo estamos nosotros. Dice, vas a dar ofrenda, espérame, si no estás en paz,
espérate tantito, ponte en paz, está a cuentas. Y entonces, ya una vez que estés en paz, a cuentas, entonces ve. Y entonces tú y yo vamos a estar también a cuentas. Aquí no le pone atención a la ofrenda de Caín. ¿Qué pasa con Caín? Y entonces yo me acuerdo, yo que tengo hermanos hombres, y conviví con dos en lo particular, bueno, con tres, porque también lo considero mi hermano, mi primo Alfonso. Conviví con ellos. Y resulta ser que si en un momento dado, mi mamá le daba un ejemplo, en ese entonces no había tanto fluidez económica, y entonces mi mamá cuando nos daba un postre, pues por lo general era cada quien un plátano, a cada quien una manzana, y nosotros nos fijábamos en el tamaño, de a quién le daba la manzana, la naranja, el plátano más grande. Había algo que no nos gustaba cuando hacía diferencia mi mamá, o si se le ocurría a la hora de la cena, cuando repartían los paquetes de galletas Marías, y a cada quien le tocaban sus 5 galletas, pero resulta ser que a las mujeres les daban 6, ¿por qué? Y uno siempre ve la diferencia que hacen los papás con los hijos, o al menos en mi caso sí pasó así. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Imagínate Caín, que una era el hermano menor o mayor. Caín era el mayor. Caín lleva la ofrenda y dice, y también, o sea, quiere decir que el que también se adelantó, o pudo haber sido el que la preparó primero, fue Caín. Y entonces va su hermano y también trae. El hermano menor. Y resulta ser que el Señor no toma en cuenta, no considera la ofrenda de Caín, el mayor. Pero a la de Abel la ve con agrado. Y la acepta. Y la observa. No dice que haya sido holocausto, no dice exactamente qué pasó con eso, pero sí fue algo que le quiso dar Abel a Dios. Y Dios se agradó de esa ofrenda. ¿Qué pasa con la reacción de Caín? ¿Es normal la reacción cuando tú llevas algo y no lo observan, no lo ven, no lo toman en cuenta? Es normal que te moleste, porque tú lo trajiste con un propósito. Y aquí dice que no, Dios no prestó atención a la ofrenda. Recuerdo que mi jefe cumple años el 15 de mayo. Y entonces yo en el primer año que trabajé con él, me dijeron, bueno, va a cumplir años. Entonces se esforzó la persona que trabajaba con él y tenía 30 años trabajando con él. Ahí se esforzaron, le compraron el pastel, adornaron, y yo nada más le puse en hebreo, feliz cumpleaños. Fue todo. Así busqué y lo pegué ahí donde él se sienta, lo pegué atrás, feliz cumpleaños. Y entonces los otros tenían globos, el pastel y todo. Pero resulta ser que cuando llega, le pone atención a lo que puse, feliz cumpleaños. No sabían qué decía, obviamente, los demás, sino que nada más había pegado ahí unas letras. Y a lo único que le puso atención fue a eso. ¡Ah, qué bien! Sabías, le dijo a la persona que en ese entonces estaba encargada de las oficinas. No. ¿Quién lo pegó? Ya. Con molestia me señala que yo le puse feliz cumpleaños. Porque creemos a lo mejor que porque yo soy el mayor, porque yo soy el que tengo más tiempo, porque yo soy el que debe de ser el que sobresalga, debe de observar lo que yo le traje. El Señor es bien especial. Siempre va a ver, siempre va a observar cómo le damos las cosas. Con qué intención hablamos, le damos y le agradecemos. Siempre lo va a ver. Aquí Caín se molesta mucho con su hermano. El Señor se percata y en el versículo 6 dice: entonces dijo el Eterno a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído su semblante? Imagínate, cuando tú vas a regalar algo, pues llegas contento, le entregas contento, pero al ver esa reacción decae el semblante. ¿Cómo cambió? De estar completamente, decayó su semblante. Pero aquí en el 7 le dice: ¿acaso no es que si procedes bien tendrás elevación?
aquí dice en la versión que todos tenemos, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. El Señor se percata que se molestó muchísimo Caín, pero ¿qué pasó con su ofrenda? ¿Qué hizo según la palabra? ¿Qué hizo? Hizo algo mal. No resalta qué hizo mal, porque no resalta qué hizo mal, pero no le prestó atención, porque algo estaba mal. Yo le preguntaba al Señor, es difícil, pero ¿qué hizo mal Caín? ¿Qué pudo haber hecho mal como para que no vieras su ofrenda y vieras la otra ofrenda? ¿La costumbre? Porque la costumbre a veces es algo que pues tú das y ya por costumbre, ay, el 10. Y aparte ofrenda, ni que necesitaran pagar luz, predio, mantenimiento, y bueno, ni que necesitaran. Y llega un momento dado hasta que decidimos, ¿no? No, yo en vez de 10, mejor le voy a comprar zapatos a alguien que lo necesite. Ni lo hacen, ¿no? Pero muchos disponen. Y ya llega a ser una costumbre el dar, porque es algo que ya lo venimos haciendo y ya en un momento dado es una obligación, y después de esa obligación es algo que bueno, ya lo separas y bueno, Señor, tú sabes que esta semana no fue nada bien, le voy a pellizcar tantito al diezmo. No, dices, le voy a poner más agua a los frijoles, ¿no? Pero yo cumplo. Pero bueno, quiero suponer que ellos, con la convivencia tan cercana que tenían de Dios y por cómo después le contesta Caín a Abel, es que ellos tenían algo que pues ya tenían una confianza, una convivencia muy personal con Dios, que les permitía también hablarle de una forma que tú y yo no le hablaríamos hacia Dios. Resulta ser que bueno, no te enojes, el pecado está a la puerta. O aquí dice está agazapado. El Señor sabe que se había enojado Caín a un grado muy grande y le dice, puedes pecar, pero ¿qué crees? Nosotros podemos dominar el pecado y componer también la actitud, porque es importante que compongamos cuando estamos haciendo algo mal, lo corrijamos. No cuesta nada, porque dice aquí que él podía dominarlo. Tú puedes dominarlo. En partes de la palabra de Dios, cuando estaba leyendo esto, vi que dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué significa esto? Te puedes enojar, dice airaos, pero no pequéis. Está bien. ¿Era normal que se enojara Caín? Si te hubiera pasado a ti que los dos llegan y ve una ofrenda y la tuya, es más, ni la vio. Dice que no le prestó atención. Ay, mi hijo, mira qué bien. Bienvenido. Tú diste más que todos. Y todos, pues si no más dio X. 2 blancas. Y yo traje, sí, pero tú diste de lo que te sobra. Porque el Señor todo lo observa, ¿eh? No importa que sean 20,000 pesos. Aquí a nosotros va a decir, ay, pues como, vengan los 20, ¿no? Pero el Señor dice de lo que te sobra. Y aquí que me dio sus 5, 10, 15 pesos, pero ¿cómo me los dio? Es todo lo que tenía, y dice, él dio más que todos. Imagínate los discípulos que cuando escuchan a Jesús que les dijo, ella dio más que todos, la cara que vieron. ¿Cómo? El equivalente a medio kilo de tortillas, es una vez que yo me puse a analizar, es lo que dio esa mujer. Y los otros daban mucho, pero el Señor siempre va a ver la ofrenda. Y en este caso ve la ofrenda de Abel con mucho agrado. Caín se enoja mucho. Dios entonces lo reconviene. No cambies tu semblante. Haz bien. Corrige lo que hiciste mal. Porque puedes pecar. Y como puedes pecar, mira, tú puedes dominarlo. Caín le dice a su hermano, vente, vamos a dar una vuelta. Vamos a salir. Y entonces dice que se levanta contra su hermano. Fue tal el enojo que se levanta contra su hermano y lo mata. O sea, ¿qué le hizo Abel a Caín? ¿Qué le hizo? ¿Le hizo algo? Nada. Y a veces nosotros nos molestamos por situaciones
que ni siquiera nos corresponden. Y estamos enojados por situaciones que ni siquiera era para nosotros. Eso le pasa mucho a los envidiosos. Los envidiosos, dice ahí por ahí un dicho, que no quieren lo que tú tienes, sino quieren que no lo tengas. Eso es un envidioso. Él tuvo enojo de que Dios vio con agrado a su hermano, porque su hermano no le hizo nada a Caín. No dice que se empezó a burlar Abel de Caín. La mía se agarró mis becerros gordos y tus mugrosas frutas y verduras. Sí, como el Cuauhtémoc, a ti ni las peló. Pero lo que yo di, sí, no dice nada de eso. Abel estaba concentrado en cómo dio las cosas. Pero se molesta tanto que lo mata. Y entonces a mí me sorprende cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cómo le contesta? ¿Acaso soy su guarda? ¿Soy guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que lo tiene que cuidar? Fíjate qué forma tan tremenda de contestarle. Cuando estamos enojados a veces no sabemos cómo le hablamos. Y al que tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos con él es a Dios. Muchísimo cuidado. Porque a veces en nuestro enojo a veces lo queremos culpar de cosas que nosotros mismos nos ganamos. Porque tenemos libre albedrío. Muchos culpan. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? ¿Por qué hay pestes? Porque eres libre. Porque Dios permite que tú decidas sobre ti mismo lo que va a pasar. Dios lo único que hace es advertirte, como le dijo a Caín. El pecado está a la puerta, pero tú lo puedes vencer. Es lo único que hace Dios cuando te ve enojado, airado, inconforme. Es lo que va a hacer Dios, nada más advertirte. No va a ser más, porque Él respeta nuestra libertad de decisión, que es el libre albedrío. ¿Quieres la salvación? Tómala. ¿No la quieres? Está bien. Pero no quieras que Él voltee a verte porque estás aquí, porque diezmas, porque ofrendas, porque vienes a la iglesia, porque haces el aseo y porque haces una serie de cosas que a lo mejor el Señor no está observando. No quieras tú que por eso el Señor te observe y tú tengas ya un lugar ganado, porque hay que saber cómo le estamos dando la ofrenda a Dios. Entonces Dios le da un castigo a Caín, porque lo mató. Dice, la sangre de tu hermano, en esta versión dice, las sangres de tu hermano claman. Quiere decir, ya estudiando lo que estaba observando este rabino, este judío, en esta versión, dice que aún la descendencia que iba a tener Abel estaba también reclamando desde la tierra. No solamente fue la muerte de Abel. Aquí el rabino resalta que dice, las sangres claman, es porque iba a tener descendencia Abel, y lo mató Caín. Y dice, lo castiga y le dice que ya de por sí antes había un castigo sobre la tierra, que es que iba a causar sudor, iba a haber espinos, pero aquí le dice a él, no volverá a darte su fuerza a la tierra. Fíjate, antes trabajaba y la tierra les daba fuerza, por lo que dice aquí en el versículo 12. Dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. O sea que ellos trabajaban y la misma tierra hacía que ellos no perdieran fuerza. Ahora trabajas, no sé quiénes han trabajado en el campo. Yo poquitas veces, una ocasión me llevó un tío a la pizca de calabaza y nos dijo a sus sobrinos, a mis hermanos, dice, vamos a la pizca de calabaza, ¿qué es eso? No, tú con una navaja nada más le cortas y la llenas estos guacales y ya. Porque ni los vas a cargar, tú nada más vas a hacer eso, la navaja y ya. Y fuimos a la famosa pizca de la calabaza. Y nos dio el sombrero y todo, íbamos bien contentos. Pero es una friega. Porque la espalda te empieza a doler, no a los 2 horas, 3 horas, a los 15 minutos ya estás que no puedes. Porque la tierra ya no te da la fuerza, entonces tú estás corte y corre. Llega un momento dado en que ya no puedes, ya hasta le haces así porque
Y me acuerdo que esa ocasión fue algo muy, muy cansado, y cuando nos pagó se me hizo poco. Porque sí te cansa. Y entonces aquí le dice, ya no te va a dar fuerza la tierra. Y créemelo, estando así en el campo, los que trabajan es un trabajo muy pesado. Porque antes la tierra te daba su fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros somos polvo, vamos a volver al polvo. Y eso antes daba la fuerza. El hombre mismo se ha ganado los castigos. Grande es mi castigo, grande es mi pecado para ser soportado. Pero fue un castigo para Caín. ¿Cómo encontramos a Jesucristo en estas citas? ¿Cómo lo podemos encontrar? Dice la palabra de Dios en un versículo que todos debemos conocer, al menos los que ya tenemos mucho tiempo o aún teniendo poco. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso es un regalo o no es un regalo inmenso? Y en estas épocas se repite mucho este versículo de la Biblia. De tal manera, es un regalo que Dios nos dio a nosotros. ¿Sí te fijas cuánto nos ama Dios Padre? Sí. Dio a su Hijo, cosa que ninguno de nosotros ni de broma. A mí me pueden molestar, hacer enojar, lo que sea. Pero que se mete con mis hijos. Carmen me dice, sí, pero que no se metan con tus hijos, porque no dejo ni que ella, ¿no? Y se enoja. Pero con mis niños no. Bueno, yo los sigo viendo como niños, a lo mejor a ellos ya no les gusta, pero y luego digo, entregar a uno de mis hijos, no, por favor. Y entonces empiezas a valorar lo que Dios Padre nos ama. Y dijo, nos ama tanto que dio a su único hijo, imagínate, el único, para darnos vida eterna, esa oportunidad. Y lo que estamos festejando en toda esta semana, que Jesucristo mismo aceptó y se dio para que tú y yo tengamos esta oportunidad tan grande. Antes se hacían sacrificios, que lo siguen haciendo y lo siguen preparando. Mi jefe me dice que es el Pesaj, la Pascua. 8 días de celebración de la Pascua, 8 días. Y ellos empiezan a invitar a gente a su casa, porque ellos siguen guisando igual el corderito. Invitan, y porque lo preparan todavía como lo preparaban antes. Todo se ve rico menos que lo guisan con hierbas amargas. Y se lo tienen que comer rápido, eso no tengo yo ningún problema. Pero hay quienes sí puedan tener problema en comer rápido, ¿sí o no? Sí. Y ellos se lo tienen que comer rápido. Y también yo veo que mi jefe ha desarrollado eso, porque a veces come más rápido que yo. Imagínate, ellos lo siguen haciendo y para ellos son fechas bien, bien solemnes. Y tienen que seguir comiéndolo de forma apresurada, no romper un solo hueso del animal y no dejar nada, no debe de sobrar nada. Y se preparan ellos. Y en estos días hasta mi jefe ha tratado de judaizarme, o tratar de hacer ver a Jesucristo como alguien, así como hablan los testigos de Jehová, alguien muy importante y todo, pero no lo aceptan como Dios. Entonces ellos sí pueden decir que su Pascua tiene muchísimo más de 2024 años. Nosotros sí tenemos una Pascua especial de 2024 años, que es que Jesucristo murió por ti y por mí. Y lo hizo de una forma buena. Porque ¿qué dice Dios Padre cuando ve a su Hijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Similar a Abel, Jesús se entrega por cada uno de nosotros y a Dios Padre le complace. Y así como en su momento volteó y vio la ofrenda de Abel como algo aceptado, así también Él voltea y ve a Jesucristo y dice, Él es mi Hijo amado. Y su Hijo llegó a pedirle que de ser posible no muriera. Cuando Jesús, en su momento de mayor debilidad,
Estoy hablando como hombre porque sabía por lo que iba a pasar y estaba suplicándole al Padre. Llega el momento en que le dice, de ser posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se presenta como una ofrenda perfecta. Y entonces la voluntad del Padre es que nos amó tanto que dijo, estos sacrificios que están haciendo antes no sirven, pero aquí está el perfecto. Aquí está el perfecto que te tiene a ti y a mí sentado en estos lugares. Porque el Padre volteó y vio la ofrenda con agrado. Con mucho agrado vio a su Hijo. ¿Cómo es que dice que la sangre, según lo que dice Hebreos 9 del 13 al 15, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sacrificio perfecto. Y no estoy diciendo que el anterior, porque dice que es anterior, sí recibieron una expiación por esos pecados, pero era necesario cada año repetirla y repetirla y repetirla. Pero esta ya no. Sacrificio perfecto. Y dice, se dio a sí mismo. Entonces Dios voltea y lo ve con agrado. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, sabía que iba a morir. Jesús siempre respetó sus tradiciones, porque el judío es muy respetuoso de sus tradiciones y no se las va a brincar, ninguna de ellas. O sea, son bien tradicionalistas todos ellos. Sí dicen groserías, sí fuman, sí toman, porque no está así tan explícito en sus 613 ordenanzas, pero en lo que viene siendo los judíos religiosos sí tratan de obedecerlas. Nuestro Señor también comió la Pascua, y no solo la comió, sino que dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Fíjate, Jesús mismo cumplía con sus tradiciones, pero lo hacía de una forma correcta. Porque cuando se sienta con sus discípulos, dice que después de haber cenado, Él les enseña el verdadero significado de la Pascua. Pero no quiere decir con eso que el Señor no haya hecho las cosas como eran en su Pascua, como la celebraban antes. Él obedecía. ¿Es malo obedecer la voluntad de Dios? Pero hay que saber cómo lo hacemos, porque puede que nuestra condición no sea la correcta. Tienes que cuidar que la condición sea la correcta. Los judíos, te repito, lo hacían. Te voy a enseñar por qué lo hacían ellos. Si tú lees Juan 19, 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo, pues en aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Pues ¿cómo? Son días muy solemnes. ¿Cómo va a haber crucificados? Tengo que seguir mis tradiciones, mis costumbres, y no había misericordia. Quiebran las piernas. ¿Cómo puede ser posible que en los días en donde viene el sábado, en donde vienen días dentro de mi semana especial de la Pascua, y no pueden estar esos 3 individuos en las cruces? Quiebren las piernas, bájenlos de ahí. Imagínate. Eso es alguien que actúa de una forma religiosa, que cumple, que está haciendo lo que supuestamente está escrito y debe de hacer, pero de una forma incorrecta. ¿Había misericordia en sus corazones? ¿Tú sabes lo que es que a alguien le quiebren las piernas cuando está padeciendo ese dolor?
Querían que murieran de asfixia, porque eso es lo que iba a pasar al quebrar las piernas, pero estaba escrito que al Señor ni un solo hueso le iban a romper, ni uno solo. Estaba escrito. Obvio, esto era obra de Satanás, el que querían que se le quebraran las piernas. Podemos estar cumpliendo, pero ¿cuál es la verdadera condición en ti que no puedes observar? De por sí ya no habían visto a quién habían matado. Y en su ignorancia dijeron, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínate qué tremendo. No solo dicen, tómamelo a mí como pecado, también a mis hijos. La sangre de él sea contra nosotros y contra nuestros hijos. A veces cuando no sabemos, cuando creemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Ustedes creen que los escribas y fariseos no pensaban que estaban haciendo lo correcto? ¿Por qué abofetearon a Jesús al momento que dice que él era hijo de Dios? Hay cosas que nosotros hacemos porque creemos que está escrito y debemos actuar así, pero resulta ser que hay cosas mucho mayores. Ellos vieron así a Jesús. En Juan 19:42 dice, ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. A ellos ya les surgía ir y hacer sus cosas. Mucho odio, mucho resentimiento, pero voy a ir a ponerme en paz con Dios, con mi Pascua. Y entonces aceptan que Jesús sea enterrado en un sepulcro nuevo que estaba cerca del lugar porque se acercaba la Pascua. En un huerto, fíjate, en un huerto. Ahí es donde fueron y metieron a Jesús con prisa. Porque tengo que seguir con mis costumbres. Y la palabra de Dios está llena de situaciones en donde nos pide estar a cuentas con nuestros hermanos, algo que es muy difícil. Nosotros tenemos 2 mandamientos. El primero, a mí en lo particular no me pesa, ni se me hace difícil. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Es sencillo ese o no? Es corresponderle a nuestro Dios lo que Él hizo por nosotros. Al verdadero cristiano se le debe de hacer fácil. Pero el segundo es complicadísimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo digo, amar a alguien como me amo yo, o procurar a alguien como me procuro yo a mí mismo, está difícil. Difícil. Creo que nada más a mis cercanos, y ni siquiera les llega. ¿Sí? A que yo diga que lo procure como a mí mismo. Ahora los demás. Pero dice que en esos 2 se esconde la ley y todos los profetas. Y es lo que busca Dios para que pueda voltear y verte con agrado. ¿Quieres que voltee y vea toda tu ofrenda o todo lo que estás haciendo? Que Dios voltee y te observe. Algo tenemos que hacer adicional, que es llamar la atención de Dios. A Dios le gusta que llamemos su atención, que sobresalgamos. No importa los que estén alrededor, tú no te preocupes en eso. Dice la palabra que una mujer enferma de flujo ya había gastado todo, ya estaba desesperada, ya no tenía nada que hacer. Ya ella irremediablemente no iba a ser sana, pero resulta que ve a Jesús y ella se propone, si tan solo tocara el borde de su manto, entonces voy a... Y dice que cuando esta mujer logra su objetivo, Jesús voltea y dice, ¿quién me tocó? Pero ahí lo estaban apretando, otra vez el discípulo común. ¿Cómo que quién te tocó? Si te están apretando, o sea, no se puede aquí de todos. Alguien me tocó porque de mí salió poder. ¿Quieres recibir del poder de Dios y que voltee? ¿Quién me tocó? ¿Quién me llamó? ¿Quién me dio? Porque hay algo especial que el Señor siempre va a buscar. Esta mujer temerosa porque tenía flujo de sangre y era una mujer inmunda que no tenía que estar entre ellos porque estaba así escrito en la ley. Entonces ella temía el ser descubierta y que le dijeran, una mujer inmunda tocó al maestro y no tenía que estar ni siquiera en medio de ellos. Pero ella dice, fui yo. Y el Señor la sana y la perdona.
busca, así como el Señor buscó la complacencia de Dios Padre, busca también eso. Que llame la atención tu ofrenda. Y no estoy hablando de tu ofrenda monetaria, porque muchos cristianos sabemos, y a veces de mala forma lo hacemos por conveniencia. Sabemos que cuando das, el Señor te regresa. Y te regresa mucho. A veces uno da y hay testimonio en mi casa de que si uno da, Dios da muchísimo y te regresa muchísimo. Y luego tú ni siquiera sabes cómo, pero el Señor nos ha dado muchas cosas. Nos ha permitido salir de viaje y hacer muchas cosas sin que esté el dinero necesario en el momento, pero cuando tú das, el Señor te da. Por eso dice que cada uno dé como propuso en su corazón y que no lo hagas por necesidad, porque el Señor cuando das, te regresa. Aquí estos tremendos estaban apurándose porque sabían que venían y que tenían que resolver algo religioso, que era la Pascua. Aquí dice en 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué es lo que pide? Que nos limpiemos de la vieja levadura. Nosotros ya somos una masa sin levadura. Así dice, cual ustedes sois. En esta cita, que es la primera cita de esta semana especial, en estos versículos pude ver cómo el Señor, por mucha convivencia que tengamos con Él, así podamos estar nosotros de frente presentándonos y dándoles directamente de lo que Él nos da, el Señor está atento a cómo lo hacemos, cómo nos presentamos delante de Él. Jesucristo en ningún momento dado dijo, pero el Roberto no se lo merece. Yo pon tu nombre, no se lo merece, porque ya hizo mucho mal. Porque aparenta estar bien, pero está mal. El Señor vino y dice que retarda su promesa porque Él quiere que quienes procedan al arrepentimiento, todos. No excluye. ¿Cómo no iba a ser una ofrenda preciosísima si no hace exclusión de personas? No le importa lo mala persona que haya sido. Te quiere. Quiere tu salvación. Quiere que valga la pena eso que hizo en la cruz. Quiere que valga la pena. Muchos lo tienen por tardanza. Nos ama tanto que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. No importa el pecado, no importa, dice la palabra de Dios. No importa el color, los puede hacer blancos como la nieve. Es lo que quiere Dios. Es tan bueno, tan misericordioso. Haz que valga la pena el sacrificio de Jesucristo. Permite que Él pueda voltear y verte siempre. Que todo lo que le das llame la atención del Señor. Permítelo. Permítete que Dios pueda voltear y verte con ese agrado tan grande. Que no deje de voltear y verte. A ver, personas que quizás, porque llevamos más tiempo en la congregación, ay Señor, pues yo tengo, según esto soy cristiano de cuna y de que más o menos entiendo lo que hiciste, son de mis 4 años, voy a cumplir 55, tengo 51 años sirviéndote, ¿cómo que ahora? Y a lo mejor vamos a envidiar cuando el Señor voltee y ve y le da a alguien que es de menor edad, que es mi hermano menor, que lo hizo o dio ofrenda después de que yo preparé mi ofrenda, él también trajo. No nos vamos a fijar en eso. Nosotros nos tenemos que fijar en que Dios voltee y se agrade y observe todo lo que tú estás haciendo para Dios. Que no te importe el de al lado, no te importe el de atrás, no te importe el de enfrente, que te importe que la mirada de Dios esté puesta en ti, agradándose de ti. Porque dice la palabra de Dios que Él busca a adoradores en espíritu y verdad, porque esos adoradores es necesario.
Imagínate cuando dice la palabra necesario. ¿Quién dijo estas palabras a la samaritana? Jesús mismo dijo, es necesario, una ofrenda necesaria. Qué padre es cuando Jesús voltea, ve, está observando todo lo que haces y de repente dice, dio más que todos. Porque esta su condición no le importa, me dio a su hijo, no me negó a su hijo. Por eso Abraham, a pesar de que muchas veces el pueblo judío merecía ser por las promesas que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob, dice, por esas promesas, por lo que hicieron es que mantengo mi palabra. Porque era un pueblo condenado a ser desaparecido. Pero Dios es un Dios de pactos. Y hay un nuevo pacto. Es que derramó su sangre. Y si tú sabes ver esta ofrenda perfecta, la tomas, entonces el Señor también dice, tienes acceso a mi presencia. Tienes acceso a que yo pueda observarte, convivir contigo, hablar tú conmigo y yo escucharte y yo poderte contestar. Voy a pedir a mis hermanos que se puedan ir pasando. Imagínate qué maravilloso es esto que son las primeras ofrendas y que entendamos la importancia que tiene el que Jesucristo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo puedan estar ahí presentes porque están observándote cómo das las cosas. No escatimas. Una mujer estaba a punto de morir y su hijo y le tiene que dar de comer al profeta. Obedece a Dios porque vale la pena obedecer a nuestro Dios. Porque así como Jesucristo es la ofrenda y el sacrificio perfecto, Dios quiere voltearte a ver. Te voy a pedir, mi hermano, que te pongas de pie. Vamos a hacer una ofrenda de agradecimiento a Dios por medio de la oración. Bendito Jesucristo, te quiero agradecer porque tú nos diste la gran oportunidad de ser llamados